Muy buenos días, amigos. Les doy la más cordial bienvenida al Día del Asfalto. Vamos a continuar con estas charlas técnicas sobre innovaciones en temas de pavimentación. Soy el ingeniero Carlos Adolfo Corea Gutiérrez, soy asesor técnico de la empresa Ergon Asfalto, soy perito en vías terrestres y nos dedicamos básicamente a todo lo concerniente a los proyectos que tienen que ver con desarrollo de infraestructura carretera y aeroportuaria. El tema que vamos a platicar y abordar el día de hoy es sobre las experiencias de los pavimentos asfálticos de larga duración en México. ¿Sí? Un tema que nos ha llevado más de 10 años ir desarrollando, ir construyendo. La curva de aprendizaje que se ha ido desarrollando en todo este tiempo ha sido muy importante porque siempre se tuvo desde un inicio esa primera interrogante sobre cómo se diseñan este tipo de pavimentos. Varía respecto a lo que hemos estado haciendo toda la vida, cómo lo vamos a revisar estructuralmente y muchas de estas dudas que se fueron generando ya han ido siendo disipadas con el pasar de los años y sobre todo con la experiencia de estar monitoreando cada año estas tecnologías, ¿sí? Este es el contenido de mi presentación. Vamos a abordar aquí, vamos a contextualizar, vamos a hablar un poco del tema de la introducción. A continuación daremos la definición de lo que es un pavimento asfáltico de larga duración. El número 3 son las experiencias en México, dónde y qué proyectos se han desarrollado desde el año 2010 a la fecha. Y finalmente estaremos por aquí dando unas conclusiones generales de esta tecnología. Bien, como introducción, como marco teórico, vamos a comentar de manera muy breve cuál es el estado actual de la red carretera en nuestro país. ¿Sí? Con estadísticas del año 2024, podemos decir que al día de hoy tenemos casi 185,000 carreteras pavimentadas en prácticamente cada uno de los 15 corredores carreteros que tenemos en nuestro país. De este gran universo de carreteras pavimentadas, poco más de 51,000 son carreteras federales, 104,000, 40 kilómetros son carreteras estatales, poco más de 24,000 kilómetros son carreteras municipales y particulares y poco más de 11,000 kilómetros son autopistas de peaje, autopistas de cuota. De todo este gran universo de casi 185,000 carreteras pavimentadas, podemos decir de que más o menos el 94% de estas carreteras son pavimentos asfálticos, ¿sí? Es decir, carreteras que tienen como superficie de rodamiento capas asfálticas. El 6% restante corresponden a pavimentos rígidos, pavimentos de concreto hidráulico, una diferencia bastante notoria en el tema de pavimentación en nuestro país, ¿sí? Los principales corredores carreteros de nuestro país, pues tenemos nosotros el corredor México-Tijuana, tenemos el corredor México-Nuevo Laredo, este es uno de los más importantes por el nivel de carga, el intercambio comercial que se llega a tener. Tenemos también muy importante el corredor Querétaro-Ciudad Juárez y tenemos los corredores que conectan prácticamente Océano, el Pacífico con el Atlántico en el Golfo de México, que sería para este caso el corredor Mazatlán-Matamoros, ¿sí? Todos y cada uno de ellos tienen una importancia preponderante en el desarrollo económico de nuestro país y para ello les muestro más estadísticas. Nuestro país es la segunda red o cuenta con la segunda red pavimentada más grande de Iberoamérica. El valor de reposición, el valor que tienen nuestras carreteras en nuestro país, están prácticamente 3.6 billones de pesos, 3.6 millones de pesos, todo lo correspondiente a la red federal libre de peaje, tanto federal como estatal. A través de las carreteras, más o menos un 65%, más del 50% de la mercancía se hace a través de carreteras y más del 90% de las personas también utilizan este medio para poderse desplazar, ¿sí? Y eso convierte al sector carretero como el más dinámico, como el más importante en cuanto a movimiento de personas y de mercancías se refiere. Nuestra red carretera conecta prácticamente todos los puertos marítimos en el litoral del Pacífico, en el litoral del Golfo y desde luego también conecta todos los puntos
fronterizos donde se desarrolla toda esta gran dinámica comercial y económica. Y desde luego que también nuestra red carretera sirve de enlace para todos los centros de producción y de consumo interno que se desarrollan en nuestro país, sin dejar a un lado el tema del turismo, que es siempre muy importante. Como podrán observar, estadísticas muy claras sobre cómo se encuentra el estado de la red carretera pavimentada en nuestro país, y eso nos llega a pensar de que, siendo tan importante en la economía de nuestro país, debemos de contar entonces con estructuras durables, estructuras o pavimentos sostenibles, y sobre todo que tengan, ¿sí?, atributos de calidad y de seguridad para todos los usuarios que van a hacer uso de ellas, ¿sí? Es en este punto donde tenemos una tecnología que denominamos pavimento de larga duración, que se ha construido en diversos tramos, en diversos corredores carreteros aquí de nuestro país, y es donde estaremos platicando. Vamos a definir lo que es un pavimento asfáltico de larga duración, que es un pavimento de larga duración, un PLD. Un pavimento asfáltico o de larga duración es un pavimento que diseñamos generalmente para que dure una vida de más de 25 años, un periodo de vida mayor a lo que hacemos generalmente para un pavimento convencional. Dentro de las principales particularidades que tiene este pavimento de larga duración es de que estructuralmente el sistema, al paso de las cargas vehiculares, no le hacemos ninguna intervención mayor. Quiere decir que únicamente las capas superficiales, la capa de rodadura, es la que, derivada de su durabilidad y de los daños que pueden llegar a estar acumulándose, es la que se está sustituyendo. Nosotros tenemos aquí en este esquema una capa de rodadura que es la que estamos continuamente renovando cada 6, cada 7 años. Más adelante comentaré este punto, y estamos sustituyéndolo por una capa de rodadura nueva. Esa capa de rodadura puede ser un CASA, puede ser un SMA o puede ser cualquier tratamiento superficial. Todas las capas que subyacen a esa capa de rodadura no sufren modificación alguna en el plazo de vida que hemos comentado, ¿sí? En 10, 15, 20, 25 años, esta estructura permanece intocable e, insisto, únicamente estamos haciendo sustitución de esta capa de rodadura, que es una capa no estructural. ¿Qué capas conforman el pavimento de larga duración? Lo van a conformar dos capas asfálticas, una de ellas denominada capa de alto módulo. Esta capa de alto módulo es una capa que nos permite a nosotros controlar o contrarrestar la deformación permanente o la rodera plástica que se llega a generar por la acción de las cargas vehiculares. ¿Sí? Subyaciendo a esta vamos a tener una capa absorbedora de tensión, que es una capa que nos permite a nosotros controlar el tema del agrietamiento piel de cocodrilo, el agrietamiento por fatiga. Esto es una capa sumamente importante porque recordemos que dos de los mecanismos con los cuales diseñamos pavimentos asfálticos es la fatiga. Esta capa se encarga principalmente de contrarrestar esta problemática. Subyaciendo a esta capa absorbedora de tensión tenemos lo que puede ser una base o una subbase hidráulicas, capas no tratadas, y debajo de ellas vamos a tener nosotros lo que son el cuerpo de terracerías, una capa de subrasante, subyacente, entre otras. En todos los esquemas, se observan, no tenemos nosotros ninguna afectación, solamente estamos trabajando de forma superficial. Esto es lo que se define como un pavimento asfáltico de larga duración. De manera más detallada, aquí les coloco este esquema donde nuevamente estamos señalando lo que es esa capa de rodadura. Puede ser un SMA, un Stone Matrix Asphalt, puede ser una capa tipo CASA, que son dos de las que más hemos empleado en los proyectos que hemos desarrollado en México. Un poquito más adelante lo voy a estar comentando. Está esta capa de alto módulo. Es una capa asfáltica, como lo comentaba anteriormente, que construimos en caliente. El tamaño nominal del agregado es de 3/4, 19 milímetros a finos,
y está constituido por un asfalto duro, un asfalto especial que nos permite brindarle a este material propiedades de alta rigidez para contrarrestar aquí el tema de la rodera. La capa absorbente de tensión es igual otra capa asfáltica en caliente, el tamaño nominal es el mismo, tenemos tamaño de 3/4 a finos y utilizamos generalmente un asfalto modificado con polímero. La particularidad de esta capa es de que nos ayude a controlar el fenómeno de agrietamiento por fatiga o piel de cocodrilo. Las capas inferiores van a estar conformados, ya lo comentábamos, por lo correspondiente a una base hidráulica, a una subbase hidráulica y al tema de las terracerías, que son una capa de subrasante o una capa de subyacentes. Y estos pavimentos de larga duración, es importante aquí recalcarlo, pueden ser para una construcción nueva, que sí tenemos algunos casos, o puede ser para un tema de rehabilitación. En ambos escenarios, en ambos esquemas, estas capas son las que participan en la definición de sus espesores. Bien, beneficios de los pavimentos de larga duración. Les quiero compartir por aquí este documento técnico de Journals del Asphalt de Ontario, donde viene perfectamente diferenciada las ventajas que se tienen en cuanto a los pavimentos de larga duración con otras estructuras de pavimento convencional. El primero de ellos es el bajo costo del ciclo de vida. Esto se refiere básicamente a que únicamente cada 6, cada 7 años vamos a estar sustituyendo la capa de rodadura. Eso implica que es menos invasivo para el usuario y sobre todo que estamos haciendo menos intervenciones como las podemos ver en otro tipo de estructuras convencionales, donde es muy invasivo, cada 3 años están haciendo reemplazo de la carpeta asfáltica, entonces esta tiene un bajo de costo de ciclo de vida por el bajo número de intervenciones a lo largo de estos años, ¿sí? Evidentemente, como lo comentaba, tenemos menores retrasos por obras de mantenimiento, el hecho de que no estemos continuamente yendo a realizar ese tipo de trabajos trae consigo, pues que eso trae ahorros significativos para el usuario, los costos de operación disminuyen para el usuario y las horas hombre, estas filas que se acumulan, pues también se ven disminuidas porque, como lo comento, no estamos yendo continuamente a estar haciendo este tipo de trabajo, ¿sí? Bajos costos de rehabilitación, totalmente reciclable. Esto nos referimos básicamente a que esa capa de rodadura, la que estamos únicamente quitando, la podemos nosotros reutilizar y como hacemos menos intervenciones en este periodo de proyecto, pues eso trae consigo también menores emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Que es que los equipos de construcción, los equipos de extendido, los equipos de compactación los utilicemos menos y por lo tanto no se generen tantas emisiones de dióxido de carbono y desde luego menor consumo de energía. Aquí en este esquema del lado derecho estamos colocando las emisiones en dióxido de carbono y tenemos aquí en la franja de color verde más marcado las emisiones que se generan por la construcción inicial y en un verde un poquito más pálido lo correspondiente al mantenimiento. ¿Sí? Vean por aquí, las emisiones son menores respecto a un pavimento convencional y muchísimo menores a las de un pavimento de concreto hidráulico, ¿sí? Entonces, vean por aquí estos beneficios que llegamos a tener. ¿Qué particularidad tiene la estructura del pavimento de larga duración? La particularidad que tiene el pavimento de larga duración es de que generalmente nosotros construimos o diseñamos un espesor muy grande. Cuando nosotros diseñamos un espesor muy grande, llámese la capa CAT y la capa CAP combinadas, nosotros vamos a originar una deformación a tensión menor. Deformaciones a tensión menor debajo de la fibra inferior de estas capas asfálticas traen consigo un incremento notorio en cuanto a la fatiga, en cuanto a las repeticiones por fatiga puede resistir el material. Si yo tengo espesores pequeños o medios, pues yo voy a tener deformaciones a tensión mayores y por lo tanto el nivel
de repeticiones a la fatiga van a ser menores. Entonces, siempre buscamos nosotros hacer un diseño controlando deformaciones críticas, como es el enfoque, la filosofía, el esquema de las metodologías racionales, de las metodologías empírico-mecanicistas. Otra ventaja que tenemos de los pavimentos de larga duración, pavimento asfáltico de larga duración respecto a un pavimento convencional, es la distribución de esfuerzos. En el esquema del lado izquierdo tenemos un pavimento de larga duración. Prácticamente en la fibra inferior de la capa CAT, de la absorbedora de tensión, tenemos una disipación de esfuerzos normales o verticales del 92%, comparándolo respecto a un pavimento asfáltico convencional, donde llegamos a tener apenas disipado un 54% en la interfaz de la carpeta asfáltica. Esto trae como consecuencia que en el pavimento de larga duración nosotros solamente permitamos un bajo porcentaje de carga hacia las capas inferiores y con ello protegemos de que no se llegue a presentar deformaciones excesivas. Acá en el pavimento convencional, esta enorme cantidad de esfuerzo que todavía transmitimos hacia las capas inferiores, pues va a darnos por ahí problemas en cuanto a deformación se refiere. Entonces, en cuanto a propiedades medioambientales, ya lo comentábamos, propiedades de durabilidad, y aquí en cuanto a propiedades o bondades de distribución de esfuerzos, también tenemos estas ventajas. ¿Cómo diseñamos el pavimento asfáltico de larga duración? ¿Cómo lo hemos hecho? Estas interrogantes nos presentaron desde el 2010, 2011, cuando se tuvo el primer proyecto de larga duración en el libramiento del doctor González en el estado de Nuevo León. ¿Cómo diseñamos? Diseñamos de manera similar a lo de un pavimento asfáltico. Diseñamos a través de metodologías empírico-mecanicistas o racionales, donde la fatiga, ¿sí?, o el agrietamiento por fatiga está relacionado con la deformación a tensión que se va a generar justo en la fibra inferior de esa capa, y vamos a tener nosotros la rodera plástica que está asociada a la deformación permanente que se va a presentar arriba de la capa de subrasante. Estas dos son las modalidades o los modos de falla con los cuales diseñamos estas estructuras de pavimento de larga duración. La filosofía de diseño de PLD, de pavimento de larga duración, ha ido evolucionando, ha ido mejorándose al paso de los tiempos. Desde los primeros reportes de 1997, donde por primera vez se presenta una estructura de esta naturaleza, hasta pasando por los reportes americanos de American Rice respecto a pavimentos de larga duración, y este documento técnico que es un manual de diseño que salió por allí en el año 2017, son los documentos básicos, claves para poder entender, para poder identificar cómo ha ido evolucionando este diseño de pavimento de larga duración. Esto que presento aquí es los programas que empleamos. Bueno, el programa, nosotros utilizamos el programa Per-Road, que es el acrónimo de las palabras Perpetual Road, carreteras perpetuas. Vean las versiones que se han ido desarrollando, que se han ido ajustando, la versión 2.4, la versión 3, la versión 3.3, y esta es la versión 4.4, que es la más actualizada en este momento. Tenemos también la plataforma PaveExpress, que es una plataforma digital donde nosotros podemos también incorporar todos los insumos de diseño y realizar el diseño de espesores correspondiente. ¿Qué puedo comentarles yo, ingenieros de esta herramienta de Per-Road? Hay una premisa técnica básica en el área de ingeniería de pavimentos, y es de que todos los programas pues también se deben de ir mejorando, van también evolucionando conforme evolucionan los materiales, y el programa nos permite no solamente diseñar pavimentos de larga duración, sino también pavimentos asfálticos convencionales. La verdad, yo recomiendo ampliamente esta plataforma de diseño.
Cada 2 años se tiene la conferencia de pavimentos perpetuos en los Estados Unidos, organiza el NAPA, que es una de las agencias de pavimentación más importantes de la Unión Americana, y en él se abordan todas las experiencias que se tienen en varias de sus autopistas, en varios tramos también concesionados, todo el desarrollo, todo el cuerpo de investigación que se va haciendo, y la verdad, pues es prácticamente la fuente de información principal que nosotros utilizamos para ir revisando lo que tenemos aquí en México. El año pasado se realizó en el estado de Louisville, en el estado de Kentucky, perdón, en la ciudad de Louisville, y de manera similar se abordaron nuevas tecnologías empleadas, nuevas evaluaciones, resultados de 15, 20 años ya de carreteras existentes, ¿sí? Estos son los espesores recomendados para cada una de las capas. Hay mucha información sobre cuáles son los espesores recomendados. Para la capa SMA o casado, la capa de rodadura, por aquí podemos llegar a tener espesores de 1.5 a 3 pulgadas. Para la capa CAM, la capa de alto módulo, de 4 a 7 pulgadas. Y para la capa CAD, de 3 a 4 pulgadas, ¿sí? Entonces son algunos espesores recomendados. Generalmente, cuando se hace el diseño, tratamos de estar dentro de estos rangos para alcanzar pues una estructura que cumpla con los requerimientos de tránsito para los cuales lo estamos diseñando, ¿sí? Estos son los proyectos de pavimentos de larga duración que hemos desarrollado aquí en nuestro país. Como lo comentaba, entre el 2010 y 2011, el primer proyecto se desarrolló en el libramiento del Dr. González en el estado de Nuevo León. De allí se empezaron también a construir en carreteras concesionadas por Banobras, por Capufe, como es la Durango-Mazatlán, la Querétaro-Irapuato, la México-Puebla, entre muchos otros. Los carriles confinados de la línea 6 de la Ciudad de México también tienen este tipo de estructuras, y el año pasado concluyó la rehabilitación con pavimento de larga duración en autopista Aguascalientes, Zacatecas, en el tramo del entronque Cuauhtémoc, entronque Osiris, donde también se llevó a cabo este proyecto, ¿sí? Entonces, estos proyectos y estas tecnologías, como cualquier otra en el ámbito de la pavimentación, pues se tienen que ir monitoreando para conocer su desempeño a largo plazo, y es aquí, ingenieros, donde se ha construido la mayor cantidad de información en cuanto a curva de aprendizaje se refiere. Quiero compartirles entonces estas experiencias en la autopista México-Puebla, que es uno de los proyectos principales donde se ha desarrollado esta tecnología. La autopista México-Puebla pues, es una autopista sumamente importante porque es el punto de comunicación entre el centro del país con el Golfo de México, ¿sí? La autopista cruza Puebla y cruza también todo el estado de Veracruz hasta llegar al puerto de este estado, ¿sí? Es una autopista tipo A4 de 97 kilómetros de longitud, y entre el año 2014-2015 se modernizó la vía existente, se amplió y se construyó esta estructura. Hay que recordar que los suelos de esta autopista, justo en la zona conurbada de la Ciudad de México, Chalco, sí, y propiamente ahí la zona de Iztapaluca, pues es una zona donde se tienen suelos muy compresibles, muy deformables, donde estudios de geotecnia nos indican que el hundimiento, sí, por asentamiento de los materiales, anda entre los 25 y los 30 centímetros. A pesar de esos niveles de hundimiento, la estructura sigue trabajando de manera adecuada. Esta es el tránsito en esta autopista. Vean, por aquí les presento los espectros de carga, donde nosotros podemos ver con claridad el nivel de sobrecarga que tiene esta autopista. Esta es información propiamente pública de investigaciones que desarrolla el propio Instituto Mexicano del Transporte. Tenemos niveles de sobrecarga muy fuertes, sobre todo en el corredor correspondiente México-Puebla-Progreso. Para el eje tándem, que es de los más críticos, tenemos un 22.85%, y para el eje tríndem un 46% de sobrecarga. El eje sencillo y el sencillo dual
no son tan impactantes como si lo son este eje tándem y este eje trident. Aquí está la configuración del tránsito, el TDPA por sentido. Estamos hablando de poco más de 20,000 vehículos, una tasa de crecimiento de 3.9%, periodo de diseño 25 años. Aquí están los factores sentidos y carril de 1 y 0.6 respectivamente. El TDPA de diseño fue de 12,058 vehículos y como lo comentaba, aquí tenemos estos niveles de sobrecarga que nos dan prácticamente una vía en ese tramo de 78.5 millones. ¿Sí? El tramo correspondiente arranca justo pasando la caseta de San Marcos, yendo de Puebla hacia la Ciudad de México, hacia la capital, y termina justo antes del puente de la Concordia. Así son aproximadamente 14 kilómetros de longitud donde se desarrolló esta tecnología en ambos cuerpos de circulación. Vean por aquí los espesores finales, una capa SMA como capa de rodadura de 3 centímetros, una capa de alto módulo de 20 centímetros, una absorbedora de tensión de 10 centímetros, una capa de base hidráulica de 20, una subbase hidráulica de 20 y una capa de subrasante de 50 centímetros. Esto es lo que por ahí se desarrolló, esto fue por ahí lo que se construyó. Aquí la imagen de algunos de los trabajos que se realizaron justo en esta ampliación. Aquí todo lo correspondiente a obras inducidas en cuanto a la eliminación de bulevar, de arboledas, banquetas, guarniciones, todo lo que se encuentra prácticamente en esta zona de ampliación. Todo esto se eliminó. Se colocó aquí un geotextil, se colocó aquí un geotextil de protección. Se realizaron excavaciones para prácticamente alojar la estructura de pavimento nuevo y posteriormente se colocaron la capa de subbase y de base hidráulica a los niveles que marcaba el proyecto y respetando lo marcado en la normativa. Por aquí está lo correspondiente a la colocación de las capas asfálticas. Esas capas asfálticas se colocaron la capa absorbedora de tensión, se colocó en una capa y la capa de alto módulo se colocó en 2 capas. Prácticamente se utilizaron equipos de última tecnología, se utilizaron estos equipos de colocación sincronizada del riego de liga con la carpeta asfáltica y se utilizaron también aquí los equipos de transferencia para controlar o para evitar esta segregación térmica y granulométrica que se llegan a presentar en este tipo de materiales. ¿Sí? Vean por aquí todos los equipos de compactación que se utilizaron, estos rodillos tándem de 12 toneladas, equipos vibratorios y la planta de generación de mezcla asfáltica que se empleó. Entonces vean por aquí todos estos trabajos. Se hizo un trabajo muy fuerte en cuanto a verificación de grados de capas asfálticas y de espesores. Se llevaron a cabo extracciones de corazones de núcleos, los cuales fueron llevados al laboratorio, se obtuvieron valores de TCR y de rueda cargada de Hamburgo, se llevaron también a cabo pruebas de alto desempeño, como lo es la prueba de módulo dinámico y la prueba de fatiga a 4 puntos para verificar el comportamiento a fatiga de la capa absorbedora de tensión, ¿sí? Entonces, mucho control, mucho trabajo lo que se realizó en este momento. Y posteriormente viene la parte fuerte, la parte importante, que fue la parte del monitoreo estructural. Lo hemos estado monitoreando en 3 ocasiones, 2016, 2019 y 2021. Utilizamos un deflectómetro HWD, un deflectómetro pesado para llevar a cabo estas mediciones. Las mediciones las realizamos en el carril de baja velocidad por temas de seguridad. Tenemos 4 carriles, entonces nuestro equipo estuvo realizando este monitoreo en el carril de baja velocidad, que es el carril 4, es prácticamente lo correspondiente a la ampliación. Y por aquí los resultados que se obtuvieron respecto al umbral máximo que nos marca la normativa de la SICT. Por aquí nosotros, los puntos de color azul se refieren a las deflexiones máximas normalizadas a 700 kilopascales y también corregidas por temperatura, todas por debajo de este umbral
máximo de aceptación, es decir, los valores están cumpliendo cabalmente, para lo cual nosotros lo diseñamos, por acá lo correspondiente a la normativa, pero sí quiero que observen, prácticamente todos los puntos de evaluación en este subtramo cumplen con el requerimiento de deflexión máxima. Los módulos de superficie también indican problemas, ningún tipo de problema a nivel inferior, a nivel de capas inferiores. Las capas, el módulo de superficie corresponde a una distribución normal de los esfuerzos de la carga que hacemos generalmente para este tipo de estructuras, y más con el deflectómetro de impacto. Y por aquí los resultados de retrocálculo en unos 4 subtramos que se evaluaron. Los valores retrocalculados de la capa de alto módulo van del valor mínimo 5.770 al valor de 10.052 megapascales. La capa absorbedora de tensión 2.595 a 7.612. Generalmente la capa de alto módulo la diseñamos para un valor mínimo de 10.000 megapascales y la capa absorbedora de tensión para un valor mínimo de 4.000 megapascales. Aquí están los valores correspondientes de la base hidráulica, de la capa de subrasante y del terror natural, y para prácticamente los 4 subtramos la vida remanente nos dio mayor a 25 años, ¿sí? Y todo controlado por la fatiga en materiales asfálticos, ¿sí? Condiciones del pavimento, deteriores menores, pues evidentemente al estar en una zona de mucho hundimiento, los puentes, ustedes pueden ver los estribos de los puentes, luego se ve como es una estructura que se va hundiendo. Son zonas donde pues se presenta esta situación, no obstante son zonas muy focalizadas donde tenemos ese tipo de problema. La capa de rodadura comienza también ya a presentar algunos niveles de desgaste, esto es normal. Hay baches también muy puntuales, tratados de manera muy puntual, y algún tema de indentación, algún vehículo pesado que por ahí pues lleva la presión de las llantas si bajas y el rin va rayándonos nuestra superficie de rodamiento. Salvo estos pequeños deterioros muy focalizados, muy puntuales, el pavimento pues trabaja de manera adecuada, ¿sí? Vean por aquí el larguillo de las evaluaciones que hemos hecho para los 3 años, 2016, 2019, 2021, pues prácticamente todo cumpliendo, todo por debajo del umbral máximo de 400 micras o 0.4 milímetros de la EI6CT. Y estos resultados se han expuesto en distintos foros, también aquí en el libro de aniversario de la MAC, también les dejo aquí la fuente para que ustedes puedan consultar todo lo que se ha estado trabajando, ¿vale? Como conclusiones, señores, para ir cerrando esta exposición, pues el PLD ha llegado a representar una atractiva propuesta de construcción para carreteras de altos volúmenes de tránsito. El PLD únicamente requiere esa conservación en la capa de rodadura superficial, la cual es la única que estamos tocando, es la única que estamos sustituyendo. El pavimento se diseña utilizando una metodología empírico-mecanicista o racional. Se requieren mucha sinergia, muchas voluntades para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. La dependencia, el constructor y desde luego pues también ahí los laboratorios de supervisión y de calidad son fundamentales para llevar a buen puerto este tipo de proyectos. El pavimento de larga duración que se construyó en el país fue el libramiento del doctor González en Nuevo León, y pues aquí uno de los más monitoreados por la importancia pues es de la autopista México-Puebla que les he compartido, ¿sí? Esta es la única manera que tenemos, ingenieros, de poder monitorear o saber cómo se está comportando el pavimento a largo plazo. Es la única manera que llegamos a tener, ¿vale? Por mi parte, muchas gracias por su atención, una charla muy breve. Les dejo mi contacto para cualquier pregunta o consulta adicional, con mucho gusto la revisamos y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias y que tengan un excelente día.